contamos como expositor al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. El doctor es un reconocido analista político internacionalista, así como presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Y tiene una larga trayectoria también en publicaciones, en artículos y en información. Es un gran experto en la materia, en el tema internacional, y él nos va a disertar y deleitar con esta gran ponencia. Doctor Miguel Ángel, a sus palabras, todo un honor poder escucharlo el día de hoy. Muy buenas noches a todos los amigos del Partido Aprista Peruano, en la figura del doctor Gerardo Morris, a todos los amigos del APRA. Permítanme la licencia, como nieto de aprista, mi abuelo Cristóbal Mackey, con otros jóvenes, escondían en los cañaverales al joven Aya de la Torre cuando la gendarmería lo buscaba para liquidarlo. Jóvenes comprometidos del aprismo de los años 30, que fue una época muy difícil en el APRA. Me acuerdo, mi abuelo contaba de los mártires del APRA. Y por eso mi saludo. Mi madre, cuando viene a Lima, ella nació en Trujillo, cuando mi madre llega a Lima, solo había en sus labios Aya de la Torre. Mi saludo, además, porque como sobrino de Jorge Idiáquez, me siento muy ligado al APRA, ustedes comprenderán, lo he dicho en varias columnas. Entonces, con la licencia de ustedes, permítame sentirme como en casa, por esas afinidades, sin ser aprista, pero por esta cuestión de sangre, que la sangre pega, ¿no? Jala, la sangre jala y pega y mucho. Entonces, a esa enorme figura de Víctor Raúl Aya de la Torre, uno de los más grandes pensadores, que debería estar en todos los sílabos, no solamente de las universidades, de los colegios. Los chicos deberían leer a Víctor Raúl Aya de la Torre. Gracias por eso y gracias por la invitación que me formula. Quería consultar cuánto tiempo dispongo para mi exposición, que va a ser breve, pero quisiera saber para contar con los tiempos medidos. 30-35 minutos, doctor. Y después en las preguntas y respuestas, el tiempo que usted desee. Sí, por favor, muy amable, muchas gracias. Primero, es evidente de que las elecciones de Alemania del próximo domingo concitan la atención de toda Europa y del mundo entero. Yo saludo la presencia del doctor Claudio Vázquez, que es un conocedor efectivamente del ámbito alemán, que lo ha vivido y además es parte contagiante de esa vida política que la conoce de memoria. Decía que Alemania es de lejos y de cerca. Miren, de lejos y de cerca. Prácticamente todo lo que define a la Unión Europea, a la Comisión Europea, a Europa como tal. Claro, qué paradoja de la vida, ¿no? El país que impactara en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, formando alianzas, el eje contra el sistema de Occidente, etcétera, etcétera, y que sucumbiera durante las dos guerras. Luego de la Segunda Guerra Mundial, de a pocos se alzara, pero muy de a pocos, para luego encumbrarse y posicionarse. Nadie el día de hoy puede discutir la enorme figura geopolítica de Alemania en la Unión Europea, el país más poderoso,
pero que no ha sido egoísta como Estado. Al contrario, cree en la Unión Europea y pregona que Alemania debe estar en la Unión Europea, porque la Unión Europea sin Alemania ya no es Unión Europea. Y los ingleses se han desaforado del sistema de la Unión, pero todavía no vamos a ver sus consecuencias. En ese marco, en ese contexto, Alemania ha tenido efectivamente durante los últimos 16 años a un punto de quiebre al tener a una mujer como jefa de gobierno. La primera mujer jefa de gobierno de Alemania. No jefa de Estado, como escuché esta mañana. No, no, no. Angela Merkel no es jefa de Estado. Jefe de gobierno. Y que en Alemania, como en otros países donde tiene una alta relevancia la figura del jefe de gobierno, es primordial, es determinante. Las elecciones de este domingo, en la Bundestag, lo que va a hacer es elegir a los diputados, que se hace esta práctica de cada 4 años, para que a su vez los diputados elijan entre ellos, evidentemente, a la canciller de Alemania o al canciller de Alemania. Así es la regla. La elección no es como en el Perú, donde la votación es el candidato, la persona, voto directo. Alemania no funciona así. Y permítanme, aquí yo sé que hay personas que conocen el tema, pero tengo que hablar para todos los que están incluso en el Facebook y en las otras plataformas. De hecho, toda la comunidad académica donde yo me desenvuelvo, que han sido invitados por mí para participar de este evento. De manera que eso prima facie, que es muy importante que tengamos en cuenta. El Parlamento, la Cámara Baja alemana, es la razón de ser de la ratio política alemana. Y Angela Merkel, constituyendo un punto de quiebre en toda la historia alemana reciente, ha sido 4 veces elegida, 4 veces votada. Y como le pasa a todo actor político en Alemania, en China, en Estados Unidos, en América Latina, en África, porque esto es una ratio de la geopolítica y de la ciencia política, todos los actores tienen desgaste. Todos se desgastan. Porque y esta es una lead con la visión kantiana, no existe el poder perpetuo. No existe el poder perpetuo. Y como el poder no es perpetuo, entonces la praxis siempre, por más que sea novedosa, cansa. Aun cuando Angela Merkel ha tenido desaciertos, en verdad que ahora que se elegirá un nuevo canciller, acaba la era Merkel, como digo en mi columna de mañana, sábado. Angela Merkel pasa a la historia, expresando el pragmatismo hecho realidad. El pragmatismo, una mujer que jamás tuvo ningún problema para hacer exactamente de manera contraria como había dicho antes, pensando en el objetivo. O sea, una mujer con volumen, una conservadora que todos la llamaban la niña de los ojos de Kohl, de Helmut Kohl, pero que en algún momento
sacara una columna y donde pertrechara contra su máximo exponente, que sería su mecenas político, mentor, para criticarlo y en consecuencia luego encumbrarse como una candidata como una mujer que empezaba sus primeras movidas políticas, su carrera política, hasta encumbrarse en el 2005, por una sola razón, y esto vale para los políticos jóvenes del APRA, para los políticos jóvenes de los demás partidos del Perú y de América Latina: discurso propio, sin hipotecas. Y eso fue lo que vieron los alemanes en Angela Merkel, sin hipotecas. Su estilo propio y su distancia del mentor. Fíjense ustedes, su distancia del mentor. Helmut Kohl, tremenda figura, también como ella, 16 años, al frente de Alemania, que además el gran partero de la reunificación o unificación alemana, luego del proceso de la Guerra Fría, el final de la Guerra Fría, como todos sabemos. Ese era Helmut Kohl. Y ella, una heredera sin querer queriendo, en lo que pudo haber pensado Helmut Kohl. Y en su condición de mujer, hoy día la mujer está ganando capitales políticos extraordinarios, pero en ese momento, en el 2005, era el último año o el penúltimo año aquí en el Perú del presidente Alejandro Toledo. El sistema internacional se movía con diversos actores internacionales relevantes. Ella empieza a marcar un proceso. Una mujer entonces que ha gobernado Alemania con 4 procesos políticos, donde en todos ellos, a ojo cerrado, ella ganaba por su liderazgo en ascenso, incluso con los menoscabos del 2017, igual gana y forma coalición y gana. Y que luego solamente del año siguiente de darse cuenta que los desgastes que le producía algunas medidas, después de haber solventado otras, las otras, entre ellas el comportamiento del euro cuando se produce la crisis europea y mira la situación de Grecia, cómo mantenerla y sin aparecer como una insensibilidad política de Alemania, mantuvo el equilibrio y Alemania permaneció fuerte, aun cuando al presidente de Grecia no le gustara y a otros países tampoco, pero ella mantuvo el euro, su objetivo de darle ese posicionamiento. Eso era bueno para ella. Por eso las elecciones que siguieron le dieron a ella brillo, fortaleza, y en su pragmatismo y en su sentido de humanidad, cuando decide abrir las puertas para que los sirios que salían de una fase conflictual extraordinaria, donde Europa quería más bien cerrar las puertas, ella las abre. Y al abrirlas, claro, se ganó evidentemente las críticas de una oposición que, como en todo país, ¿qué hace la oposición? Busca bajarle la llanta. Pero Merkel iba adelante. Era el pragmatismo. Bueno, esa Angela Merkel, a la que yo siempre he apreciado, claro, yo soy un formado en el social cristianismo, evidentemente, miro con expectativa todo lo que tenga que ver en sus divisiones, los social cristianos, los demócratas cristianos, etcétera,
que ha tenido Alemania, partera del socialcristianismo y del sistema demócrata cristiano europeo, solamente revisar el proceso desde Konrad Adenauer hacia adelante, esta visión que ha tenido Alemania, etcétera, uno tiene que apreciar y admirar a esta mujer que se retira. Sí, yo no iría en un epitafio porque las encuestas, me corregirá el doctor Claudio Vázquez, a pesar de todo, ella se va con aplauso por todo lo que ha vivido y lo que ha hecho para Alemania, encumbrándola. Claro, el guiño de ojo de los franceses al ver el empoderamiento alemán nunca lo creyeron que iba a tener, y los italianos tampoco. Esa mirada que ha tenido esta Alemania importante a través de los procesos, a través de los años. Ella ha sido, en consecuencia, la partera de lo que Alemania es el día de hoy. Pero ella no ha dejado heredero. Esa es mi principal crítica. Y por no haber dejado heredero, se ha horizontalizado el proceso en Alemania. Un proceso que nunca fue horizontal. Alemania y Europa, yo no sé por qué los europeos no escriben. Cuando hablo con los europeos, digo, ustedes creen que el caudillismo es solamente latinoamericano. Mentira. Mentira. Si no, Helmut Kohl no sería 16 años canciller de Alemania. Y ella, Angela Merkel, también 16 años canciller de Alemania. Pónganle otro nombre, le digo a los europeos y a los alemanes. Pero la apuesta alemana por la persona es clave. Y es clave para bueno y para malo. Cuando el doctor Gerardo Morri recuerda cómo Armin Laschet le acaba de pasar, a propósito de estas inundaciones que se ha cobrado cerca de 270 muertos en toda Alemania y Bélgica también. En Alemania en 2 días, en 2 días ha llovido lo que normalmente es en 2 meses. Y se ha traído abajo el tema de la logística para enfrentar el cambio climático que hoy día cobra vida, y es el tema de la campaña junto con la pandemia. Tema de campaña, todo el mundo habla de ello. Por eso es que, como Angela Merkel no ha dejado heredero, no formó, claro, una ministra de defensa que pudo haberlo sido, pero no pudo más, tuvo un ocaso y no fue más. Entonces, no surgió otra figura, una concatenación como la hiciera en el pasado Helmut Kohl. No hemos visto eso. Y entonces, claro, los tiempos han diversificado. Europa dejó de ser una Europa políticamente en los estados binominal. España ya no es de 2. España ya no es de 2 partidos. Hace ya algunos buenos años. Ahora España tiene 5, 6, 4, 5 partidos. Ya no son solamente el Partido Popular y el partido, el PSOE. Ya no. Lo mismo le pasa a Alemania. Ha empezado a diversificarse cada vez más. Y entonces, claro, uno mira cómo los candidatos empiezan a proliferar, y por esa razón yo no veo ningún favorito. Y más bien, cuidado con las sorpresas. Un Olaf Scholz, un vicecanciller que como no fuera hasta hace algunas décadas los socialcristianos
habían puesto los socialdemócratas en la SPD, habían encontrado en este hombre una cuota, y eso que no tiene, para muchos no tiene carisma. Definitivamente, cuando uno mira los videos, es un hombre parco, habla bajito, no sé, pero que ha estado en el momento que Alemania lo ha querido. Con su mirada, con su pragmatismo, con su control de daños, pero ha estado allí. Y el estar allí como un hombre que ha manejado las finanzas de Alemania, ha habido un nivel de apreciación y está allí. Un hombre que no es locuaz y que no es un orador, pero está allí al frente. Y según las últimas encuestas, en verdad que está allí por los errores de los demás más que por él mismo, creo yo. Más que por él mismo, por los errores como el de Armin Laschet, que es el candidato de Merkel, hay que decirlo, ¿no? Del CDU, el partido que evidentemente la Unión Cristiano-Demócrata, que es el partido de Angela Merkel y que ahora está formando una coalición, ¿no es cierto? Y esa coalición con la Unión Social Cristiana le está permitiendo, con el CSU, le está permitiendo competir. Yo no sé si en segundo lugar, miren, son 60 millones de votantes. Alemania tiene 83 millones de habitantes. 60 están aptos para votar. Alguien me decía, sí, pero los jóvenes son muy importantes. Sí, los jóvenes son muy importantes, pero no olvidemos que Alemania es un país longevo. Alemania es un país con un alto número de gente mayor y que tiene un sistema de preferencia en la votación clásica, como no era en el pasado. Entonces, frente a Olaf Scholz, frente a Armin Laschet, evidentemente, Annalena Baerbock se alza con el partido Los Verdes y ahora el cambio climático le cayó como anillo al dedo. Una mujer que por algunos cuestionada, etcétera, pero que con mucha simpatía se ha sabido manejar, muy simpática, bella, por cierto, se ha sabido mover en un escenario donde ha captado mucho las juventudes, pero uno no sabe cómo va a reaccionar la sociedad, el votante. Lo que sí creo es que también, como pasa en la ciencia política, el votante en Alemania, en España, en América Latina, en Estados Unidos, siempre se fija mucho en la persona. La persona externaliza con sus gestos y con sus actos un tipo de lenguaje de preferencias, de opciones. Entonces, claro, los alemanes, claro, en la psique alemana, de los alemanes, está la figura de Angela Merkel. Hay mucha gente en Alemania que no conoce más que Angela Merkel, porque ha sellado. Entonces, para desacostumbrar al pueblo alemán a otra figura que pueda surgir en el camino, va a costar. Eso pasa pues con estos actores visibles que se vuelven caudillos sin ser caudillos. Pero una mujer que superando 1000 cosas, con un origen protestante, no hay que olvidar que su padre, que vivía en el lado occidental,
se le presenta la posibilidad para abrir una comunidad religiosa, una iglesia en la parte oriental, y allí crece ella. Una mujer con enormes definiciones en esto que, repito, reitero, que ha marcado su modus operandi político, que ha sido la partitura del pragmatismo, cosa rara en los estándares europeos, por lo menos en los últimos 20, 25 años o 30 años. Y claro, aparte de estos tres candidatos, ya vienen otros menores, pero ninguno para dejar de lado seriamente el caso de Christian Lindner, que es un candidato del Partido Liberal que ha expresado una posición, pero que está en un caso, un cuarto lugar, por lo menos en las preferencias electorales, el caso de Christian Lindner, del FDP. Entonces, ya más abajo, los partidos de izquierda y de la ultraderecha, que la alternativa de Alemania, ya conocida, pero que no creo que llegue al 8 o 10%, pero que al final, cuando sean elegidos los partidos, van a tomar decisiones. Lo cierto es que mientras la SPDE está, por decir de alguna manera, favorita porque está adelante, porque ha arremetido en los últimos días. Y en segundo lugar, evidentemente la CDU, lo más probable es que los colchoneros sean los verdes, que van a orientar de una u otra manera las definiciones cuando se elija la canciller o el canciller de Alemania. Lo único cierto es que, a diferencia de los otros procesos políticos de elecciones en Alemania, donde estaba cantado por el nivel alto de arraigo y de polarización que provocaba el candidato o la candidata, en este caso Angela Merkel, pues, que ha sido la candidata de los últimos 16 años, y va a ganar. Ahora, por primera vez, los alemanes van a ir a votar sin saber quién va a ser el próximo canciller. O sea, no hay a ojo cerrado una claridad sobre quién será realmente el próximo canciller de Alemania o la canciller de Alemania. Y esa consecuencia y esa realidad para un país que geopolíticamente se ha sabido mover tanto con el carácter de una Angela Merkel que no se dejó pisar el poncho por un Donald Trump que la quiso doblegar como a otros presidentes o primeros ministros o cancilleres europeos. Una Angela Merkel que ha mirado a discreción más allá del ámbito de la OTAN y más allá de Estados Unidos y más allá del Reino Unido, ha mirado a la China. Claro, y por hacerlo le pusieron la cruz en su momento el propio Donald Trump. Alemania es el país que está llamado a promover la cohesión del bloque. A la salida del Reino Unido, Alemania adquiere incluso mayor liderazgo de compromiso para poder llevar adelante el salvamento geopolítico de una Unión Europea, donde sus países miembros se dieron cuenta que cada uno por su lado realmente tenía todo finito y tenían que vincularse y estar en macro para poder solventar una mirada mucho más compacta
en el plano internacional, bajo la idea de la interdependencia. Alemania es un país lleno de grandes derroteros, con un desarrollo espectacular, pero que debería incluso anidar, fortalecer, por ejemplo, el tema automotriz, fortalecerlo, que ha sido importante para Alemania. Ahí está la histórica y emblemática planta de los Volkswagen que todos hemos usado y que, claro, nos da la probidad de saber que Alemania, con el extraordinario superávit que ha tenido, es un país cuyo proceso de industrialización es de altos decibeles y que los demás países de Europa no le han seguido el ritmo porque no han querido. No le han seguido el ritmo. Ningún país europeo, por favor, se parece a Alemania en términos de crecimiento y desarrollo. Ninguno. Algunos tienen algunas valoraciones importantes, pero esa mirada compacta que ha tenido Alemania no se ha visto. Por tanto, para ir acabando, yo creo que hay un enorme derrotero hacia adelante. La vida alemana podría pasar a la otra cancha, a la cancha de la SPD. Eso está por determinarse. Si fuera así, será el punto del fenecimiento, pero tampoco para toda la vida, sino es la coyuntura en esta ciclicidad que produce el desgaste político de la canciller, desgaste político del partido, desgaste político de las figuras que han estado con la canciller, que en muchos casos han sido siempre los mismos, los que la han acompañado durante estos largos años en que ha estado al frente de Alemania. De manera que vamos a ver qué nos depara el domingo. Cuidado con las sorpresas, cuidado con las sorpresas. No sabemos realmente qué va a pasar. Tenemos que estar a la expectativa, mirando lo que le espera a Alemania, la mayor hegemonía europea del siglo XXI. A ustedes mi saludo y mi gratitud por estos minutos de contertulio para decir algunas reflexiones sobre Angela Merkel y las elecciones de este domingo en toda Alemania. Muchas gracias.